Jamás imaginé que mi propio yerno me echaría de una cena de Navidad delante de toda mi familia, mientras mi hija permanecía en silencio como una estatua. Pero lo que dije después de levantarme tranquilamente de esa mesa cambió todo para siempre. Esa noche descubrí quién realmente era mi familia y quién solo fingía serlo. Era una noche fría de diciembre, las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de la casa de mi hija Paola, y el aroma del pavo recién horneado llenaba el ambiente. Yo, Matías, llegué puntual como siempre, cargando los regalos para mis nietas Daniela y Laura. A mis 66 años, estas reuniones familiares eran lo más importante de mi vida, especialmente desde que mi esposa había fallecido 3 años atrás. Toqué el timbre con una sonrisa, imaginando las caritas de alegría de las pequeñas al verme. Pero cuando la puerta se abrió, fue Renato quien apareció, no Paola. Mi yerno me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía demasiado bien, esa mezcla de fastidio y superioridad que había comenzado a mostrar en los últimos meses. «Ah, Matías, llegaste», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Pasa, pero las niñas están un poco cansadas hoy». Entré a la casa que una vez me había recibido con calor de hogar, pero ahora sentía una tensión extraña flotando en el aire. Las decoraciones navideñas estaban perfectas, demasiado perfectas, como si fuera más un escaparate que un hogar familiar. Paola apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal, y me saludó con un beso en la mejilla, pero pude notar algo diferente en su mirada, algo esquivo. «Hola, papá», murmuró, «¿cómo estás?» «Bien, mi amor, trayendo estos regalitos para las pequeñas», respondí, alzando las bolsas coloridas. «¿Dónde están mis princesas?» Antes de que Paola pudiera responder, Renato intervino. «Están terminando sus tareas. Ya sabes cómo es esto, la educación es lo primero». Era extraño. Era Nochebuena, ¿qué tareas podían tener? Pero decidí no hacer comentarios. Después de todo, él era el padre, y yo solo era el abuelo que venía de visita. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde solía contar cuentos a mis nietas cuando eran más pequeñas. Renato se acomodó frente a mí, cruzando las piernas con una actitud que parecía más la de un entrevistador que la de un yerno recibiendo a su suegro. «Matías», comenzó, con un tono aparentemente casual pero cargado de intención, «he estado pensando en algo. ¿No crees que sería mejor que buscaras algunas actividades para personas de tu edad? Hay muchos centros para la tercera edad que organizan cosas muy interesantes». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Centros para la tercera edad? Yo me sentía perfectamente bien, trabajaba medio tiempo en una ferretería del barrio, cuidaba mi jardín, cocinaba mis propias comidas. No necesitaba que nadie me sugiriera dónde debía pasar mi tiempo. «Estoy bien como estoy, Renato», respondí con calma, aunque por dentro algo comenzó a revolverse. «Me gusta pasar tiempo con la familia, especialmente con mis nietas». «Claro, claro», dijo él, con esa sonrisa condescendiente, «pero también es importante que ellas tengan su espacio, ¿no te parece? Los niños de hoy son muy diferentes, tienen muchas actividades, deportes, clases particulares». Paola apareció en ese momento, anunciando que la cena estaba lista. Me levanté, agradecido por la interrupción, pero las palabras de Renato habían sembrado una semilla de inquietud en mi pecho. ¿Acaso estaba siendo una molestia? ¿Era verdad que mis nietas ya no querían pasar tiempo conmigo? Durante la cena, traté de mantener conversaciones normales, preguntando por el colegio, por sus amigas, por sus sueños, como siempre había hecho. Pero noté que cada vez que hablaba, Renato intervenía, cambiaba el tema o simplemente respondía por ellas. La tensión en esa mesa navideña era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Cada palabra que pronunciaba parecía molestar a Renato, cada intento de conectar con mis nietas era interceptado por él como si fuera el guardián de un tesoro que yo no merecía tocar. Pero lo peor aún estaba por llegar, y yo, ingenuo de mí, pensaba que era solo mi imaginación. Antes de esa Nochebuena desastrosa, mi vida había sido simple pero plena. Me levantaba cada mañana a las 6, preparaba mi café negro como lo había hecho durante 40 años de matrimonio, y salía al pequeño jardín de mi casa a regar las plantas que mi esposa Elena había sembrado antes de partir. Trabajaba medio tiempo en la ferretería de don Ismael, un hombre mayor que yo que se había convertido en mi confidente desde que enviudé. «Matías», me decía Ismael mientras organizábamos los tornillos en la tienda, «un hombre sin familia es como un árbol sin raíces, pero tú tienes a Paola y a esas nietas hermosas. Eres un hombre afortunado». Y yo lo creía. Paola había sido mi orgullo desde pequeña, una niña inteligente que se había convertido en una mujer trabajadora y dedicada.
Cuando conoció a Renato hace 8 años, me pareció un joven educado, con buenos modales y aspiraciones. Trabajaba en una empresa de publicidad, vestía trajes elegantes y hablaba de proyectos ambiciosos. Paola parecía feliz, y eso me bastaba. Los primeros años fueron armoniosos. Renato me trataba con respeto, incluso buscaba mis consejos sobre cosas de la casa, sobre cómo arreglar una gotera o qué herramientas comprar. Cuando nacieron las niñas, yo me convertí en el abuelo consentidor, el que llegaba con dulces escondidos en los bolsillos, el que se sentaba en el suelo a jugar con muñecas y bloques de construcción. Abuelo Mati, me decían Daniela y Laura, corriendo hacia mí cada vez que llegaba, ¿trajiste sorpresas? Esos eran mis momentos de mayor felicidad. Ver sus caritas iluminarse, escuchar sus risas llenando la casa, sentir sus bracitos abrazándome como si fuera el superhéroe más poderoso del mundo. Para mí, ellas eran la razón por la cual valía la pena levantarse cada mañana. Pero algo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año. Renato consiguió una promoción en su trabajo, empezaron a mudarse a una casa más grande en un barrio más exclusivo, y con eso llegaron nuevas amistades, nuevas aspiraciones, y aparentemente, nuevas vergüenzas. Yo comencé a notar miradas extrañas cuando llegaba a las reuniones familiares en mi viejo automóvil, comentarios sutiles sobre mi ropa sencilla, sugerencias sobre que quizás sería mejor si avisaba antes de visitarlos. Papá, me dijo Paola un día, Renato piensa que sería bueno que llamaras antes de venir. Ya sabes, a veces tenemos compromisos o las niñas están ocupadas con sus actividades. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Desde cuando necesitaba pedir permiso para ver a mi propia familia. Pero no dije nada, solo asentí y sonreí, tragándome la humillación como había aprendido a hacer tantas veces en mi vida. La cosa empeoró cuando Renato comenzó a hacer comentarios sobre mi edad delante de otros. En el cumpleaños de Daniela, mientras conversaba con otros padres sobre los juegos que podíamos organizar, él intervino diciendo, no creo que Matías pueda participar en eso, ya saben, a su edad hay que tener cuidado con los esfuerzos físicos. Me quedé allí parado, sintiéndome como un anciano decrépito cuando apenas tenía 66 años y me sentía tan fuerte como siempre. Los otros padres me miraron con esa mezcla de lástima e incomodidad que reservamos para los que consideramos casos perdidos. Mi hermana Juana, que siempre había sido mi confidente, notó mi tristeza durante una de nuestras cenas semanales. Matías, me dijo, mientras servía el guiso que había preparado, ese muchacho te está haciendo a un lado sistemáticamente. ¿No lo ves? No digas eso, Juana, respondí, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Renato solo está protegiendo a su familia, es comprensible. ¿Protegiendo? ¿De qué? De su propio suegro que solo quiere amar a sus nietas. Sus ojos brillaban con indignación. Ese hombre tiene vergüenza de ti, hermano, y está envenenando a Paola contra ti poco a poco. Yo no quería creerlo, pero las señales eran cada vez más evidentes. Las invitaciones a las reuniones familiares llegaban cada vez menos frecuentemente, y cuando las recibía, parecían más obligaciones que deseos genuinos de tenerme presente. Las niñas, que antes corrían hacia mí, ahora parecían más distantes, como si les hubieran enseñado a mantener cierta distancia del abuelo viejo. El punto de quiebre comenzó a gestarse 3 semanas antes de esa fatídica Nochebuena. Llamé a Paola para preguntarle si podía pasar el fin de semana a ver a las niñas, como solía hacer antes. Su respuesta me heló la sangre. Papá, este fin de semana no va a poder ser. Las niñas tienen una fiesta de cumpleaños muy importante, y después tenemos una cena con los socios de Renato. Quizás la próxima semana. Pero la próxima semana tampoco fue posible, ni la siguiente. Siempre había una excusa, siempre había algo más importante que la visita del abuelo. Fue entonces cuando decidí presentarme sin avisar, algo que jamás había hecho, pero la desesperación me estaba consumiendo. Ese día decidí hacer algo que jamás había hecho, presentarme en casa de Paola sin avisar. Era un sábado por la tarde, y mi corazón latía con fuerza mientras estacionaba mi viejo automóvil frente a su casa. A través de las ventanas podía ver movimiento, risas, voces alegres. Mi familia estaba ahí, viviendo momentos felices de los cuales yo había sido excluido sistemáticamente. Toqué el timbre con manos temblorosas. Cuando Paola abrió la puerta, su rostro se transformó inmediatamente. La sonrisa espontánea que tenía se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa incómoda, como si hubiera visto un fantasma del pasado que prefería mantener enterrado. Papá, ¿qué haces aquí? Sus palabras sonaron más como un reclamo que como un saludo. No me dijiste que venías.
¿Desde cuándo necesito permiso para visitar a mi familia?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si me hubieran clavado un puñal. Solo quería ver a mis nietas, hace semanas que no las veo. Detrás de ella aparecieron Daniela y Laura, con sus vestidos bonitos y sonrisas radiantes. Al verme, corrieron hacia mí como solían hacer antes, pero antes de que pudieran abrazarme, escuché la voz de Renato desde adentro. ¿Quién es, amor? Los invitados están esperando. Es mi papá, respondió Paola con un tono que parecía disculparse por mi existencia. No sabía que venía. Renato apareció detrás de ella, vestido con una camisa elegante y pantalones de marca. Su expresión cambió drásticamente al verme, como si hubiera olido algo desagradable. Pude ver por encima de su hombro que había varias personas en la sala, todas vestidas elegantemente, copas de vino en las manos, conversaciones sofisticadas flotando en el aire. Matías, dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien, ¡qué sorpresa! Estamos en medio de una reunión importante con algunos socios de la empresa. ¿No sería mejor que vinieras otro día? Las niñas me miraban con confusión. Daniela, que apenas tenía 8 años, preguntó con inocencia, ¿por qué no puede quedarse el abuelo Mati? Nosotras queremos enseñarle nuestros juegos nuevos. Porque el abuelo está muy cansado, intervino Renato rápidamente, y ustedes tienen que portarse bien con los invitados de papá. Vayan adentro. Me quedé ahí parado, sintiendo como si fuera un mendigo pidiendo limosna en la puerta de mi propia familia. Las personas en la sala comenzaron a mirar hacia la puerta con curiosidad, algunos con sonrisas educadas pero distantes, otros simplemente evaluándome de arriba abajo como si fuera una pieza de mobiliario fuera de lugar. Solo quería pasar un ratito con ellas, insistí, mi voz casi quebrada por la humillación. No voy a molestar a sus invitados. Papá, dijo Paola, y por primera vez noté que me hablaba como se le habla a un niño problemático, realmente no es buen momento. ¿Por qué no me llamas mañana y coordinamos algo para la semana que viene? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo la desilusión, fue la comprensión dolorosa de que había perdido a mi familia sin siquiera darme cuenta. Me habían convertido en un extraño, en una inconveniencia, en alguien de quien había que avergonzarse. Está bien, murmuré, dando un paso atrás. No quiero ser una molestia. Mientras caminaba de regreso a mi automóvil, escuché a una de las invitadas preguntar, ¿quién era ese señor? Y la respuesta de Renato me atravesó como una lanza, el padre de mi esposa. Ya saben cómo son los adultos mayores, a veces se confunden con los horarios. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, recordando todos los momentos hermosos que había vivido con mis nietas, todas las veces que las había cuidado cuando Paola trabajaba, todos los cuentos que les había contado, todas las veces que había sido su héroe. Y ahora era solo un viejo molesto que aparecía en mal momento. Al día siguiente, Juana vino a visitarme y me encontró sentado en el jardín, mirando las plantas de Elena sin realmente verlas. Se sentó a mi lado en silencio por varios minutos antes de hablar. Te ves terrible, hermano. ¿Qué pasó? Le conté todo, cada detalle humillante de la visita del día anterior. Cuando terminé, ella estaba furiosa, con los puños cerrados y los ojos brillando de indignación. Ese desgraciado te está aislando de tu propia familia, dijo con voz temblorosa de rabia. Y Paola lo está permitiendo. ¿Cómo puede ser tan ciega? Tal vez tienen razón, susurré. Tal vez soy solo un viejo que ya no encaja en sus vidas. No digas tonterías, gritó Juana, levantándose de golpe. Tú criaste a esa niña, la amaste, la protegiste, trabajaste día y noche para darle todo lo que necesitaba. Y ahora ese hombre la está manipulando para que te rechace. Esto no puede seguir así. En los días siguientes, traté de llamar a Paola varias veces, pero sus respuestas eran cada vez más frías y distantes. Cuando le preguntaba por las niñas, me decía que estaban ocupadas. Cuando sugeríamos vernos, siempre había algo más importante. Cuando mencionaba la Navidad, me aseguró que por supuesto estaba invitado, pero su tono sugería lo contrario. Fue Ismael quien me ayudó a ver la situación con claridad. Una tarde, mientras cerrábamos la ferretería, me dijo, Matías, ese muchacho te está declarando la guerra silenciosa. Te está quitando a tu familia pedazo por pedazo, y tú lo estás permitiendo por ser demasiado bueno. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. No quiero crear problemas entre Paola y su esposo. Hermano, dijo Ismael con sabiduría, a veces hay que plantarse. A veces hay que mostrar que uno también tiene dignidad. Porque si no lo haces,
vas a terminar completamente solo, viendo a tus nietas crecer desde la distancia, como un extraño. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Y entonces llegó la invitación para la cena de Nochebuena, una invitación que sonaba más como una obligación social que como un deseo genuino de tenerme presente. Pero decidí ir, sin saber que esa noche mi vida cambiaría para siempre, que esa noche finalmente diría lo que llevaba meses callando. La semana previa a esa Nochebuena fue la más larga de mi vida. Cada día que pasaba, sentía como si me estuviera preparando para una batalla que no sabía si quería pelear. Juana me visitaba constantemente, preocupada por mi estado de ánimo, mientras que Ismael me daba consejos contradictorios entre mantener la paz familiar y defender mi dignidad como hombre y abuelo. Matías, me decía Juana mientras me servía el té en mi cocina silenciosa, tienes que prometerme que no vas a permitir que te humillen otra vez. Tienes 66 años, no eres un niño al que pueden regañar y mandar a su cuarto. Yo asentía, pero por dentro sabía que mi corazón estaba dividido. Por un lado, tenía la esperanza ingenua de que las cosas mejoraran, de que Renato había tenido un mal día esa tarde que me echó de su casa, de que Paola volvería a ser la hija cariñosa que siempre había sido. Por otro lado, una voz cada vez más fuerte en mi interior me gritaba que ya era hora de plantarme, de dejar de ser el abuelo sumiso que se tragaba todas las humillaciones con tal de mantener la paz. El lunes de esa semana llamé a Paola para confirmar la cena de Nochebuena. Su voz sonó tensa, como si estuviera hablando conmigo mientras hacía 1000 cosas más importantes al mismo tiempo. Sí, papá, por supuesto que estás invitado. Es Navidad, ¿no? Su tono me hizo sentir como si fuera un invitado de compromiso, no el abuelo de la familia. Pero por favor, llega puntual. Tenemos horarios estrictos porque las niñas tienen que acostarse temprano. ¿A qué hora quieres que llegue?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. A las 7 está bien. ¿Y papá? Hizo una pausa que me puso los nervios de punta. Renato ha invitado a algunos colegas de su trabajo con sus familias. Son personas muy importantes para su carrera, así que por favor, mantengamos las conversaciones apropiadas para la ocasión. Ahí estaba otra vez esa palabra, apropiadas. Como si yo, que había trabajado honestamente toda mi vida, que había criado a una hija ejemplar, que había amado a mi familia con cada fibra de mi ser, no fuera apropiado para su nueva vida de éxito y glamour. Claro, mi amor, respondí, tragándome la humillación una vez más. Solo quiero pasar tiempo con ustedes, especialmente con las niñas. Perfecto. Nos vemos el sábado entonces. Esa conversación me dejó con un sabor amargo en la boca. Pasé los días siguientes preparándome mentalmente, comprando regalos especiales para Daniela y Laura, eligiendo mi mejor ropa, practicando conversaciones que fueran lo suficientemente apropiadas para los estándares de Renato. El jueves fui a visitar la tumba de Elena. Era algo que hacía cada semana desde que había fallecido, pero esa vez necesitaba hablar con ella más que nunca. Me senté en el suelo húmedo, sin importarme que mi pantalón se ensuciara, y le conté todo. Elena, mi amor, susurré mientras limpiaba su lápida con cuidado, no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo a Paola, y peor aún, estoy perdiendo a mis nietas. Ese hombre las está alejando de mí, y ella lo está permitiendo. ¿Qué harías tú en mi lugar? El viento sopló suavemente entre los árboles, y por un momento sentí su presencia, su voz susurrándome al oído las palabras que tanto había necesitado escuchar. Matías, tú eres un buen hombre. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Regresé a casa con una extraña mezcla de paz y determinación. Esa noche soñé con Elena, con Paola de pequeña, con mis nietas corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una claridad que no había sentido en meses. El viernes, Ismael notó mi cambio de actitud mientras organizábamos el inventario de la ferretería. Te ves diferente, hermano, como si hubieras tomado una decisión. Creo que sí, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Mañana voy a esa cena, pero no voy como el abuelo que pide disculpas por existir. Voy como el hombre que soy, con la dignidad que me enseñaron mis padres. Ahí está el Matías que conozco, sonrió Ismael, dándome una palmada en el hombro. Solo recuerda, la familia verdadera no te hace sentir como si fueras una carga. La familia verdadera te celebra, no te tolera. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi mejor camisa azul, la que Elena siempre decía que hacía resaltar mis ojos, y me preparé mentalmente para lo que pudiera venir. Mientras me peinaba frente al espejo,
vi a un hombre de 66 años que había trabajado toda su vida, que había amado profundamente, que había sido buen padre y esposo, y que merecía respeto, no lástima. Llegué exactamente a las 7, como me habían pedido. La casa estaba más iluminada que nunca, con luces navideñas brillando en cada ventana, y pude escuchar voces y risas desde adentro. Por un momento, sentí la familiar punzada de esperanza en el pecho. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez Renato había reflexionado y me recibiría como el suegro que merecía ser tratado con respeto. Toqué el timbre y esperé. Daniela fue quien abrió la puerta, y su carita se iluminó al verme de una manera que no había visto en meses. «Abuelo Mati», gritó, saltando hacia mis brazos. «Llegaste. Mamá dice que trajiste regalos». «Por supuesto, mi princesa», respondí, abrazándola fuerte y sintiendo como mi corazón se llenaba de amor. «Tengo regalos muy especiales para ti y para Laura». Laura apareció corriendo detrás de su hermana, y por unos momentos hermosos, me sentí como el abuelo que siempre había sido, amado, esperado, importante. Pero esa felicidad duró poco. «Niñas, no molesten al abuelo», dijo Paola apareciendo detrás de ellas, con una sonrisa tensa. «Vayan adentro, papá quiere presentarles a algunas personas importantes». Y ahí estaba otra vez, esa palabra que me hacía sentir como si fuera de otra especie, importante. Como si yo no fuera lo suficientemente importante para mis propias nietas. Entré a la casa y inmediatamente noté la diferencia. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto. La mesa estaba puesta con la vajilla más elegante, había copas de cristal que nunca había visto antes, y el ambiente olía a perfume caro y ambiciones sociales. En la sala había aproximadamente 8 personas, todas vestidas como si fueran a una gala, conversando en tono sofisticado sobre temas que parecían diseñados para demostrar su estatus social. Renato apareció inmediatamente, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Su sonrisa era la misma de siempre, falsa, calculada, diseñada para mantener las apariencias. «Matías, qué bueno que llegaste», dijo, pero su tono sugería todo lo contrario. «Ven, quiero presentarte a algunas personas». Me llevó hacia el grupo como si fuera una mascota que tenía que mostrar por compromiso. «Les presento a Matías, el padre de mi esposa». «Matías, ellos son mis colegas de la empresa, el señor Fernández, el director regional, la señora García, nuestra consultora principal, y el señor Rodríguez con su esposa, nuestros socios estratégicos». La forma en que me presentó me hizo sentir diminuto. No era mi suegro, no era el abuelo de las niñas, era simplemente el padre de mi esposa, como si fuera un accesorio incómodo que había que mencionar por educación. Las personas me saludaron con esa cortesía fría que reservamos para los que consideramos de una clase social inferior. Sonrisas educadas, apretones de mano rápidos, y luego inmediatamente regresaron a sus conversaciones sobre inversiones, viajes a Europa, y promociones corporativas. Me quedé ahí parado, sintiéndome como un pez fuera del agua, mientras escuchaba conversaciones de las que estaba completamente excluido. Cada vez que trataba de participar, algún comentario se recibía con sonrisas condescendientes o silencios incómodos. La cena comenzó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Me senté en la mesa donde había compartido tantos momentos familiares, pero ahora me sentía como un intruso en mi propia familia. Renato había orquestado todo para que yo quedara en el extremo de la mesa, lo más lejos posible de las niñas y de las conversaciones principales. Era una posición que gritaba mi irrelevancia en silencio. Durante los primeros platos, traté de mantener conversaciones normales con mis nietas, preguntándoles sobre el colegio, sobre sus amigas, sobre lo que habían pedido a los Reyes Magos. Pero cada vez que hablaba, Renato intervenía de manera sutil pero efectiva, redirigiendo la atención hacia temas que me excluían completamente. «Daniela, cuéntales a nuestros invitados sobre tu nueva escuela de ballet», decía Renato con orgullo, «es la más exclusiva de la ciudad. Solo aceptan a las niñas más talentosas». «¿Nueva escuela de ballet?», pregunté, sorprendido. «¿Cuándo empezaste, mi amor?». «Hace 2 meses, abuelo», respondió Daniela con entusiasmo, «pero papá dice que es muy cara y que solo los papás más exitosos pueden pagar esas cosas». El comentario me cayó como una bofetada. La implicación era clara, yo era el abuelo pobre que no podía contribuir a la educación refinada de sus nietas. Renato sonrió con esa expresión de falsa modestia que ya conocía demasiado bien. «Bueno, uno hace lo que puede por darles lo mejor a los hijos», dijo, dirigiéndose más a sus invitados que a mí. «La educación de calidad es una inversión en su futuro». Uno de sus colegas, el señor Fernández,
asintió con aprobación. Exactamente, Renato. Nosotros también inscribimos a nuestros hijos en instituciones de élite. Es la única manera de asegurar que se codeen con las personas correctas desde pequeños. Las personas correctas, repetí en voz baja, sintiendo como esas palabras se clavaban en mi pecho como dagas. Era evidente que yo no era parte de las personas correctas en la nueva vida de mi familia. La conversación continuó girando alrededor de temas diseñados para demostrar estatus: colegios privados caros, vacaciones en destinos exóticos, inversiones inmobiliarias, contactos influyentes. Cada tema me excluía más, como si fuera un recordatorio constante de que mi mundo simple de trabajo honesto y amor genuino ya no tenía lugar en la vida de mi hija. Paola me contó que están pensando en mudarse a una casa aún más grande, comentó la señora García, en el barrio más exclusivo de la ciudad. Así es, respondió Renato con orgullo, queremos que las niñas crezcan en el ambiente adecuado, rodeadas de familias de su mismo nivel socioeconómico. Esas palabras fueron el detonante. ¿Nivel socioeconómico? ¿Acaso el amor de un abuelo se medía por el grosor de su billetera? ¿Acaso los valores que yo había inculcado en Paola ya no valían nada porque no venían envueltos en lujos? ¿Y qué opinas, Matías?, me preguntó súbitamente el señor Rodríguez, probablemente por cortesía. ¿Crees que es importante que los niños crezcan en ciertos ambientes? Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Era mi oportunidad de hablar, de expresar mis pensamientos, pero antes de que pudiera responder, Renato intervino con una sonrisa condescendiente. Matías viene de una generación diferente, dijo, como si yo fuera un fósil del pasado. Para él, las cosas eran más simples. ¿Verdad, Matías? En sus tiempos no se pensaba tanto en estos temas de estratificación social. La forma en que habló de mí, como si fuera un anciano senil que no entendía el mundo moderno, me hizo hervir la sangre. Pero lo que más me dolió fue ver que Paola no dijo nada. Mi propia hija se quedó sentada en silencio mientras su esposo me ridiculizaba delante de extraños. Tienes razón, respondí con una calma que no sentía. En mis tiempos pensábamos que lo más importante era el amor, el respeto y los valores. ¡Qué tontos éramos! Mi sarcasmo no pasó desapercibido, pero Renato simplemente rió como si hubiera hecho un chiste inocente. Exactamente, pero ahora sabemos que hay que ser más estratégicos. Los niños necesitan más que amor para triunfar en este mundo competitivo. ¿Más que amor?, pregunté, sintiendo como la temperatura de mi cuerpo subía peligrosamente. ¿Qué puede ser más importante que el amor incondicional de la familia? Oportunidades, respondió Renato sin dudarlo, conexiones, educación de élite, exposición a los círculos correctos. El amor está muy bien, pero no paga la universidad ni abre puertas en el mundo profesional. Era increíble. Este hombre estaba reduciendo la crianza de mis nietas a una serie de transacciones comerciales, como si fueran proyectos de inversión en lugar de seres humanos que necesitaban amor, cariño y estabilidad emocional. Abuelo, interrumpió Laura con su vocecita dulce, ¿por qué ya no vienes a contarnos cuentos como antes? El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Todos en la mesa se quedaron callados, y pude sentir la tensión creciendo como una tormenta que se aproxima. Era una pregunta inocente de una niña que extrañaba a su abuelo, pero que exponía la cruda realidad de lo que había estado pasando. Bueno, pequeña, dijo Renato rápidamente, con esa voz que usaba cuando quería controlar una situación, el abuelo está muy ocupado con sus cosas, y ustedes también están muy ocupadas con el colegio y sus actividades. Pero yo no estoy ocupado, dije, sintiendo como algo se quebraba dentro de mí, nunca he estado demasiado ocupado para mis nietas. Papá, intervino Paola por primera vez en la noche, pero su tono sonó más como una advertencia que como apoyo. Las niñas tienen horarios muy estrictos ahora. ¿Horarios estrictos para ver a su abuelo?, pregunté, mi voz subiendo de volumen sin que pudiera controlarlo. ¿Desde cuándo el amor familiar necesita cita previa? Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Era evidente que la perfecta cena navideña se estaba convirtiendo en algo que no habían esperado presenciar. Pero ya no me importaba quedar bien con extraños. Lo único que me importaba era la mirada confundida de mis nietas, que no entendían por qué había tanta tensión alrededor de algo tan simple como el deseo de su abuelo de pasar tiempo con ellas. Matías, dijo Renato, y por primera vez en la noche, su máscara de cortesía comenzó a resquebrajarse, creo que estás malinterpretando las cosas. Nadie está impidiendo que veas a las niñas. No, respondí, sintiendo como toda la frustración y humillación de los últimos meses comenzaba a emerger como lava de un volcán. Entonces explícame por qué hace 3 semanas me echaste de esta casa cuando vine a verlas.
Explícame por qué cada vez que llamo hay una excusa nueva. Explícame por qué siento que tengo que pedir permiso para amar a mi propia familia. Papá, por favor, susurró Paola, claramente avergonzada por la escena que se estaba desarrollando delante de sus invitados importantes. No es el momento ni el lugar para esta conversación. ¿Cuándo es el momento, Paola? Exploté, ya sin poder contenerme. ¿Cuándo voy a poder hablar de cómo me siento sin que sea inapropiado, inoportuno o vergonzoso para ustedes? Renato se puso de pie lentamente, su rostro mostrando por primera vez la verdadera antipatía que había estado escondiendo detrás de sonrisas falsas durante meses. Sus invitados parecían estatuas, incómodos testigos de un drama familiar que no sabían cómo manejar. Matías, dijo con una voz fría como el hielo, creo que has bebido demasiado y estás haciendo una escena innecesaria delante de nuestros invitados. Tal vez sería mejor que te retiraras por esta noche. ¿Qué me retire? Pregunté, incrédulo. Me estás echando de la cena de Navidad de mi propia familia. Te estoy pidiendo que respetes a las personas presentes y que no arruines esta noche especial con tus problemas personales. Ahí estaba. Finalmente había mostrado su verdadera cara. Para él, yo era un problema personal, una vergüenza que había que esconder, un obstáculo para su nueva vida de éxito y prestigio social. El momento que había temido durante meses finalmente había llegado. Renato me estaba echando oficialmente de la cena de Navidad de mi propia familia, delante de extraños, mientras mi hija permanecía sentada en silencio como una estatua de sal. Las niñas nos miraban con ojos grandes y confundidos, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan tenso y hostil. Me estás echando, repetí, mi voz temblando no de miedo, sino de una indignación que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. ¿En serio me estás echando de la mesa donde debería estar celebrando la Navidad con mis nietas? Te estoy pidiendo que no arruines esta noche para todos nosotros, respondió Renato, su máscara de hombre educado cayendo completamente para revelar al verdadero controlador que había estado escondido debajo. Has estado comportándote de manera inapropiada desde que llegaste. ¿Inapropiada? Exploté, sintiendo como 66 años de dignidad y respeto propio comenzaban a hervir en mis venas. ¿Qué tiene de inapropiado que un abuelo quiera pasar tiempo con sus nietas? ¿Qué tiene de inapropiado que pregunte por qué he sido sistemáticamente excluido de la vida de mi familia? Los invitados parecían querer desaparecer. El señor Fernández miraba su copa de vino como si fuera lo más interesante del mundo, mientras que la señora García revisaba su teléfono pretendiendo estar ocupada. Pero yo ya no me importaba su comodidad. Ya no me importaba ser el abuelo educado que se tragaba las humillaciones por mantener la paz. Papá, intervino Paola finalmente, pero su voz sonaba más como la de alguien tratando de calmar a un niño berrinchudo que como la de una hija defendiendo a su padre. Realmente creo que deberías calmarte. Estás alterando a las niñas. Miré a mis nietas, que efectivamente parecían asustadas y confundidas. Daniela tenía lágrimas en los ojos, mientras que Laura se aferraba a su muñeca navideña como si fuera un salvavidas. Eso me partió el corazón más que cualquier insulto que Renato pudiera lanzarme. Tienes razón, dije, mi voz bajando a un susurro doloroso, las estoy alterando. ¿Pero sabes qué las altera más? Ver cómo su propio padre trata a su abuelo como si fuera basura. Ver cómo su madre se queda callada mientras su esposo humilla al hombre que la crió. Eso es suficiente, rugió Renato, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas saltaron. No voy a permitir que vengas a mi casa a insultarnos delante de nuestros invitados. Si no puedes comportarte como un adulto civilizado, entonces efectivamente es mejor que te vayas. ¿Tu casa? Pregunté, sintiendo como algo se quebraba definitivamente en mi interior. ¿Tu casa? ¿Y qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mis nietas? También son tuyas. Son mis hijas, respondió con una frialdad que me heló la sangre, y voy a protegerlas de influencias negativas, incluso si esas influencias son de la familia. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Me había llamado influencia negativa. Yo, que había cambiado pañales, que había cuidado a esas niñas cuando estaban enfermas, que había sido su refugio seguro cuando el mundo les parecía demasiado grande y aterrador. Ahora era una influencia negativa de la que había que protegerlas. Renato, dije, mi voz temblando de una mezcla de dolor y rabia que nunca había sentido antes, puedes echarme de tu casa, puedes humillarme delante de extraños, puedes convencer a mi hija de que soy un problema. Pero hay algo que no puedes hacer, no puedes borrar el amor que existe entre mis nietas y yo. Puedo limitar el daño que ese amor les causa, respondió con una sonrisa cruel, puedo asegurarme de que crezcan con influencias positivas, con ejemplos de éxito y prosperidad,
no con la amargura de un viejo que no puede adaptarse al mundo moderno. Ahí estaba otra vez, esa palabra, viejo, como si mi edad fuera una enfermedad, como si mis 66 años de experiencia, sabiduría y amor fueran algo de lo que avergonzarse. Como si el hecho de que no condujera un carro del año o no vistiera trajes caros me convirtiera en alguien indigno del amor de mi propia familia. Amargura, repetí, degustando la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que estoy amargado? No, Renato, no estoy amargado. Estoy decepcionado. Estoy dolido. Estoy traicionado. Pero no estoy amargado. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo como todos los ojos en la habitación se clavaban en mí. Por un momento, consideré simplemente irme en silencio, tragándome esta humillación como había hecho con todas las anteriores. Pero entonces miré a mis nietas, vi la confusión en sus caritas, y supe que no podía irme sin decir lo que había estado acumulándose en mi pecho durante meses. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Renato?, pregunté, mi voz ganando fuerza y claridad con cada palabra. Tú mides el éxito por el dinero en tu cuenta bancaria, por el carro que conduces, por la casa donde vives. Yo mido el éxito por la sonrisa de mis nietas cuando me ven llegar, por los abrazos que me dan sin pedir nada a cambio, por las noches que me necesitaron cuando tenían pesadillas y yo era el único que podía calmarlas. Eso es muy romántico, respondió Renato con sarcasmo, pero el mundo real requiere más que cuentos de hadas y sentimentalismos baratos. ¿Sentimentalismos baratos?, exploté, sintiendo como toda mi paciencia se evaporaba de una vez. ¿Le llamas sentimentalismos baratos al amor incondicional? ¿A la lealtad familiar? ¿A los valores que construyen verdaderos seres humanos? Le llamo sentimentalismos baratos a la negativa de aceptar que el mundo ha cambiado, respondió, cruzándose de brazos como si fuera un profesor explicándole algo obvio a un estudiante lento, a la insistencia de vivir en el pasado cuando todos los demás estamos construyendo el futuro. Paola seguía sentada en silencio, y eso me dolía más que todos los insultos de Renato juntos. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, que había educado con valores de respeto y lealtad familiar, se quedaba callada mientras su esposo destrozaba a su padre delante de extraños. Paola, dije, dirigiéndome directamente a ella por primera vez en la noche, ¿realmente vas a quedarte ahí sentada sin decir nada mientras tu esposo me trata así? Ella me miró con ojos que parecían estar llenos de conflicto, pero cuando habló, sus palabras fueron como dagas. Papá, tal vez Renato tiene razón. Tal vez necesitas aceptar que las cosas han cambiado, que las niñas tienen una vida diferente ahora. Esas palabras me quitaron el aliento. Mi propia hija, mi sangre, se había puesto del lado del hombre que me estaba humillando. En ese momento entendí que había perdido más que el acceso a mis nietas, había perdido a mi hija también. Entiendo, murmuré, sintiendo como algo muy profundo dentro de mí se rompía para siempre. Entiendo perfectamente. Perfecto, dijo Renato con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla importante. Entonces creo que todos podemos continuar con la cena en paz. Pero yo no había terminado. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante meses de humillaciones, finalmente despertó. Era mi dignidad, mi respeto propio, la esencia del hombre que Elena había amado y respetado durante 40 años de matrimonio. No, dije con una voz que no reconocí como mía, no voy a irme así como así. No después de esto. ¿Disculpa?, preguntó Renato, claramente sorprendido por mi cambio de tono. Dije que no me voy así, repetí, irguiéndome hasta alcanzar toda mi altura, no sin decir lo que realmente pienso de esta situación. El silencio en la habitación se volvió tan denso que se podía cortar con cuchillo. Incluso los invitados dejaron de pretender que no estaban prestando atención. Todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. El silencio en esa habitación era tan espeso que parecía tener vida propia. Todos los presentes me miraban con una mezcla de expectativa y terror, como si estuvieran presenciando el momento exacto en que un volcán dormido durante décadas finalmente hace erupción. Renato había cruzado una línea de la cual ya no había regreso, y aunque no lo supiera todavía, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de meses de humillaciones sistemáticas. Me quedé de pie junto a mi silla, sintiendo como todo el peso de mis 66 años se convertía no en una carga, sino en una armadura forjada por décadas de experiencia, sabiduría y dignidad. Las luces navideñas parpadeaban a mi alrededor, creando un contraste casi surrealista entre la supuesta alegría de la temporada y la tensión que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Renato, comencé, mi voz extrañamente calmada después de toda la tormenta emocional, durante meses he tratado de entender qué hice para merecer tu desprecio. Me he preguntado una y otra vez si realmente soy el problema,
si realmente soy una carga, si realmente soy inapropiado para la nueva vida que han construido. Él me miraba con una mezcla de irritación y curiosidad, como si no pudiera decidir si yo era una amenaza real o simplemente un anciano desvariando. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas que hubieran sido congeladas en el tiempo, mientras que mis nietas nos observaban con esos ojos grandes e inocentes que aún no entendían completamente la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero esta noche, continué, sintiendo como cada palabra ganaba fuerza y propósito, finalmente entendí la verdad. No soy yo el problema, Renato. El problema eres tú y tu incapacidad para valorar lo que realmente importa en la vida. Disculpa, respondió, su voz subiendo una octava, claramente molesto por mi cambio de actitud. ¿Quién te crees que eres para venir a juzgarme en mi propia casa? Soy el hombre que crió a la mujer con la que te casaste, respondí sin vacilación. Soy el abuelo de esas niñas que tanto amas usar como trofeos de tu éxito, y soy alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer a un manipulador cuando lo ve. El impacto de mis palabras fue inmediato. Paola se enderezó en su silla como si la hubieran sacudido, mientras que los invitados intercambiaban miradas de shock. Nadie esperaba que el viejo inofensivo tuviera el coraje de plantar cara de esa manera. ¿Cómo te atreves?, comenzó Renato, pero yo levanté la mano para detenerlo. No he terminado, dije con una autoridad que no había sentido en meses, y por una vez en tu vida, vas a escuchar sin interrumpir. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mis pasos resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre la habitación. Era como si estuviera reclamando mi territorio, recordándoles a todos que esta había sido mi familia mucho antes de que Renato apareciera con sus trajes caros y sus ambiciones sociales. ¿Ves, Renato?, continué, deteniéndome detrás de la silla de Paola. Tú crees que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, por el prestigio de su trabajo, por la marca de su ropa. Pero te voy a enseñar algo que claramente nunca aprendiste. El verdadero valor de un hombre se mide por su carácter, por su lealtad, por su capacidad de amar sin condiciones. No necesito lecciones de vida de alguien que, empezó a protestar, pero mi mirada lo silenció. ¿De alguien que qué?, pregunté, mi voz cargada de desafío. ¿De alguien que trabajó 60 horas semanales durante 30 años para que su hija pudiera ir a la universidad? ¿De alguien que se levantó todas las noches cuando Paola tenía fiebre, que le enseñó a andar en bicicleta, que la consoló cuando sus primeros noviecitos le rompieron el corazón? Paola me miraba ahora con algo que podría haber sido reconocimiento, o tal vez solo incomodidad. Era difícil saberlo, porque había pasado tanto tiempo desde que realmente la había visto, no a la esposa de Renato, sino a mi hija. De alguien que, continué, dirigiéndome ahora a todo el salón, cuidó a esas dos niñas hermosas cuando ustedes necesitaban tiempo para sus carreras y sus compromisos sociales. De alguien que les enseñó sus primeras palabras, que las llevó al parque, que las cargó cuando lloraban y ustedes estaban demasiado ocupados para consolarlas. Daniela y Laura me miraban con lágrimas en los ojos, como si finalmente entendieran que su abuelo no era el problema, sino la víctima de algo que ellas no podían comprender completamente. Pero aquí está lo que realmente me duele, dije, mi voz temblando ahora no de rabia, sino de una tristeza profunda. No es que me hayas excluido, Renato. No es que me hayas humillado o me hayas hecho sentir como una carga. Lo que realmente me rompe el corazón es que hayas convencido a mi propia hija de que el amor incondicional de su padre vale menos que tu aprobación social. Paola se llevó las manos a la cara, y por primera vez en la noche, parecía estar realmente procesando lo que había estado sucediendo durante todos estos meses. Papá, murmuró, pero yo seguí hablando. Durante meses me preguntaste por qué no podía simplemente adaptarme, por qué no podía aceptar que las cosas habían cambiado. Pero la pregunta real es, ¿por qué debería adaptarme a un mundo donde el amor familiar está subordinado al estatus social? ¿Por qué debería aceptar ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia? Me volví entonces hacia los invitados, esas personas que habían sido testigos silenciosos de mi humillación, y decidí dirigirme a ellos también. Ustedes, dije, señalándolos con calma, han estado sentados ahí toda la noche, observando cómo este hombre humilla a un abuelo de 66 años delante de sus nietas. Han visto cómo trata de excluirme, cómo me ridiculiza, cómo me hace sentir como si fuera una vergüenza. Y no han dicho nada. El señor Fernández se movió incómodamente en su silla, mientras que la señora García miraba hacia abajo como si el patrón del mantel fuera fascinante. ¿Saben por qué no han dicho nada?, pregunté, mi voz ganando intensidad. Porque en el fondo saben que lo que están presenciando está mal, pero es más cómodo quedarse callados que confrontar la verdad incómoda de que están siendo cómplices de una crueldad innecesaria. Matías, ya basta,
intervino Renato, claramente nervioso por el rumbo que había tomado la conversación. Estás haciendo una escena ridícula. ¿Ridícula?, repetí, soltando una risa amarga. ¿Sabes qué es ridículo, Renato? Ridículo es un hombre de 38 años que se siente amenazado por un abuelo que solo quiere amar a sus nietas. Ridículo es alguien tan inseguro que necesita humillar a otros para sentirse importante. El color se drenó de su rostro. Había dado en el clavo, había expuesto la verdad que él había estado tratando de esconder detrás de sus trajes caros y su arrogancia superficial. Pero ¿sabes qué, Renato?, continué, sintiendo como una extraña calma me invadía, te voy a agradecer. Porque esta noche me has dado el regalo más valioso que podrías haberme dado, claridad. ¿Claridad?, preguntó, confundido. Sí, respondí, acercándome a él hasta quedar a apenas unos centímetros de distancia, claridad para entender que algunas batallas no valen la pena pelear, que algunas personas no merecen mi energía, y que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el respeto mutuo. El momento había llegado. Todo lo que había estado construyendo, toda la tensión, toda la humillación acumulada, se había reducido a este instante. Era hora de decir las palabras que cambiarían todo para siempre. El momento de la verdad había llegado. Todo el aire en la habitación parecía haberse evaporado, creando un vacío expectante donde solo existían los latidos acelerados de mi corazón y la tensión eléctrica que crepitaba entre todos los presentes. Renato me miraba con una mezcla de desafío y nerviosismo, como si finalmente hubiera comprendido que había despertado algo en mí que no podría controlar ni manipular. Me enderecé hasta alcanzar toda mi estatura, sintiendo como 66 años de dignidad y experiencia se condensaban en este momento singular. Las luces navideñas seguían parpadeando alegremente a mi alrededor, ajenas al drama humano que se desarrollaba bajo su resplandor festivo. Era irónico, la noche que supuestamente celebraba el amor, la familia y la unión se había convertido en el escenario de la revelación más dolorosa y liberadora de mi vida. Renato, dije, mi voz adquiriendo una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había precedido a este momento. En 66 años de vida he aprendido muchas lecciones. He aprendido que el trabajo duro no siempre es recompensado, que las personas buenas a veces sufren injusticias, y que el amor verdadero requiere sacrificios que no todos están dispuestos a hacer. Me moví lentamente alrededor de la mesa, mis pasos medidos y deliberados, como un general inspeccionando un campo de batalla antes de dar el golpe final. Cada persona en esa habitación me seguía con la mirada, hipnotizados por la transformación que estaba presenciando. El abuelo sumiso y tolerante había desaparecido, reemplazado por un hombre que había recuperado su poder personal. Pero la lección más importante que he aprendido, continué, deteniéndome directamente frente a él, es que la verdadera familia no se mide por la sangre que compartimos, sino por el respeto que nos tenemos mutuamente. Renato abrió la boca para protestar, pero levanté mi mano en un gesto que lo silenció inmediatamente. Era extraño el poder que había encontrado en esta situación desesperada, como si al tocar fondo hubiera descubierto una reserva de fuerza que no sabía que poseía. Tú me has enseñado esa lección de la manera más dolorosa posible, dije, mi voz ganando resonancia y autoridad. Me has mostrado que es posible compartir una mesa familiar y al mismo tiempo ser extraños, que es posible estar conectados por matrimonio y al mismo tiempo ser enemigos. Los invitados permanecían inmóviles, como si fueran espectadores de una obra de teatro que había tomado un giro inesperado y perturbador. Podía ver en sus rostros una mezcla de fascinación y horror, como si estuvieran presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. Pero también me has enseñado algo más valioso, continué, girándome para incluir a toda la habitación en mi discurso. Me has enseñado a reconocer mi propio valor, a no permitir que nadie me haga sentir menos de lo que soy, sin importar cuánto dinero tengan o qué tan impresionantes sean sus contactos sociales. Paola me miraba ahora con lágrimas en los ojos, como si finalmente estuviera viendo a su padre no como el problema que había que tolerar, sino como el hombre que realmente era. Era una mirada que no había visto en meses, una mirada que reconocía no solo mi dolor, sino también mi dignidad. Daniela, Laura, dije, dirigiéndome directamente a mis nietas, quiero que recuerden este momento. No porque quiera que recuerden la tristeza o el conflicto, sino porque quiero que entiendan algo muy importante. Nunca permitan que alguien las haga sentir como si su amor valiera menos que el dinero, como si su cariño fuera una molestia, como si ustedes fueran una carga para las personas que supuestamente las aman. Las niñas me miraban con esos ojos grandes e inocentes, procesando palabras que probablemente no entenderían completamente hasta años después, pero que se grabarían en sus corazones como lecciones fundamentales sobre la dignidad humana y el respeto propio. Abuelo,
murmuró Daniela con su vocecita quebrada, ¿ya no vas a venir a vernos? Esa pregunta me atravesó como una lanza, porque contenía toda la inocencia de una niña que no entendía por qué los adultos complicaban algo tan simple como el amor familiar. Me arrodillé junto a su silla, tomando sus manitas en las mías, sintiendo como mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Mi princesa, dije, mi voz temblando con emoción contenida, el abuelo siempre va a amar a ustedes más que a su propia vida. Eso nunca va a cambiar, sin importar lo que pase. Pero a veces los adultos toman decisiones que hacen que las cosas se vuelvan complicadas. Pero nosotras te queremos, dijo Laura, uniéndose a su hermana con lágrimas rodando por sus mejillas, queremos que vengas a contarnos cuentos como antes. Y yo quiero contarles cuentos, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionar mi compostura, pero eso va a depender de que los adultos de esta familia decidan qué es realmente importante para ellos. Me puse de pie lentamente, dirigiendo mi mirada nuevamente hacia Renato, quien parecía haber perdido algo de su arrogancia anterior. Por primera vez en la noche, parecía comprender que había subestimado gravemente la situación y las consecuencias de sus acciones. Ahora viene la parte donde normalmente me disculparía, dije, mi voz recuperando esa calma inquietante, donde me tragaría mi orgullo, donde aceptaría ser tratado como un ciudadano de segunda clase con tal de mantener la paz familiar. Caminé hacia la ventana, mirando hacia la noche navideña que se extendía más allá del cristal. Las casas vecinas brillaban con luces festivas, probablemente albergando familias que celebraban con amor genuino y respeto mutuo. Era un contraste doloroso con la tensión que reinaba en esta habitación elegante pero emocionalmente fría. Pero no va a ser así esta vez, anuncié, girándome para enfrentar a todos los presentes, porque finalmente he entendido que mantener la paz a costa de mi dignidad no es paz en absoluto, es simplemente una forma lenta y dolorosa de morir emocionalmente. Matías, intervino Paola por primera vez con una voz que sonaba genuinamente preocupada. Papá, por favor, no digas cosas que después puedas lamentar. ¿Lamentar? Repetí, soltando una risa que no tenía nada de alegre. ¿Sabes de qué me arrepiento realmente, Paola? Me arrepiento de haber permitido que esto llegara tan lejos. Me arrepiento de haber sido tan comprensivo, tan paciente, tan dispuesto a sacrificar mi propia dignidad por la comodidad de ustedes. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que parecía tener peso físico. Era el silencio que precede a las decisiones irreversibles, a las palabras que una vez pronunciadas no pueden ser retiradas, a los momentos que dividen la vida en un antes y un después. Renato, dije finalmente, mi voz cortando el aire como una espada afilada, has ganado. Has conseguido exactamente lo que querías, excluirme de la vida de mi familia, hacerme sentir como un intruso en mi propia sangre, convencer a mi hija de que el amor de su padre es menos valioso que tu aprobación social. Él me miraba ahora con una expresión que no podía descifrar completamente, una mezcla de triunfo y algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque probablemente era solo incomodidad por la escena que se había desarrollado delante de sus preciados invitados. Era el momento para el cual todo lo anterior había sido simplemente preparación. El momento de pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. El momento definitivo había llegado. Todos en esa habitación parecían contener la respiración, como si intuitivamente supieran que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. Renato me miraba con una mezcla de desafío y nerviosismo, mientras que Paola tenía las manos crispadas sobre su regazo, finalmente consciente de que había participado en algo que iba mucho más allá de simples diferencias familiares. Me acerqué a él lentamente, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre la habitación. Las luces navideñas seguían parpadeando alegremente, creando un contraste surrealista entre la supuesta alegría de la temporada y la gravedad del momento que estaba a punto de desarrollarse. Renato, dije, deteniéndome a menos de 1 metro de distancia, mi voz adquiriendo una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que había precedido a este instante. En 66 años aprendí que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el respeto. Hice una pausa, dejando que esas palabras penetraran en cada persona presente, especialmente en mis nietas, que me miraban con esos ojos grandes e inocentes que aún no comprendían completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero que sentían instintivamente su importancia. Hoy me has enseñado que tú no eres familia, continué, mi voz ganando fuerza y claridad con cada sílaba, y cuando mis nietas crezcan y me busquen, sabrán exactamente quién las alejó de su abuelo que las amaba más que a su propia vida. El impacto de mis palabras fue inmediato y devastador. El rostro de Renato se transformó completamente, pasando de la arrogancia defensiva a algo que podría haber sido shock genuino.
Los invitados intercambiaron miradas de profunda incomodidad, como si finalmente comprendieran que habían sido testigos no de una simple discusión familiar, sino de algo mucho más profundo y doloroso. Pero no había terminado. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante meses de humillaciones, había despertado completamente, y las palabras siguieron fluyendo como agua de una represa que finalmente se había roto. Porque verás, Renato, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba, puedes controlar las invitaciones, puedes manipular los horarios, puedes incluso convencer a mi hija de que soy un problema. Pero hay algo que no puedes controlar, la verdad. Me detuve detrás de la silla de Paola, poniendo mis manos suavemente sobre sus hombros. Pude sentir cómo se tensaba bajo mi toque, como si finalmente estuviera procesando la magnitud de lo que había permitido que sucediera. La verdad es que cuando Daniela y Laura crezcan, dije, mirando directamente a mis nietas, van a recordar que tenían un abuelo que las amaba incondicionalmente, que nunca les pidió nada a cambio, que las cargaba cuando lloraban y les contaba cuentos cuando tenían miedo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de las niñas ahora, y algo en mi corazón se quebró al verlas así. Pero sabía que era necesario, que alguien tenía que decir la verdad en esta habitación llena de mentiras educadas y manipulaciones sutiles. Y cuando sean lo suficientemente grandes para hacer preguntas, continué, mi voz temblando ligeramente con la emoción, van a querer saber por qué su abuelo dejó de visitarlas, porque ya no estaba en las cenas familiares, por qué su presencia se desvaneció gradualmente de sus vidas. Renato intentó interrumpir, pero mi mirada lo silenció inmediatamente. Había esperado meses para este momento, había tragado humillaciones suficientes para toda una vida, y no iba a permitir que me callara ahora. Y en ese momento, dije, dirigiéndome directamente a él, tendrás que decidir si les dices la verdad o si continúas con las mentiras. Tendrás que explicarles por qué decidiste que el amor de su abuelo era una amenaza para tus ambiciones sociales. Me acerqué nuevamente a mis nietas, arrodillándome entre sus sillas para estar a su altura. Sus caritas estaban marcadas por la confusión y el dolor, y me partió el corazón saber que estaba contribuyendo a ese sufrimiento. Pero también sabía que era el único camino hacia la verdad. Daniela, Laura, dije suavemente, tomando una manita de cada una, quiero que sepan algo muy importante. Sin importar lo que pase después de esta noche, sin importar cuánto tiempo tengamos que estar separados, el abuelo las va a amar siempre. Ese amor vive aquí, dije, tocando mi pecho, y aquí, dije, tocando sus pequeños corazones, y nadie puede quitárnoslo. ¿Por qué tiene que ser así, abuelo?, preguntó Daniela con su vocecita quebrada. ¿Por qué no podemos ser felices todos juntos? Esa pregunta inocente contenía toda la tragedia de la situación. Una niña de 8 años había logrado expresar en una sola frase lo que todos los adultos presentes habían complicado innecesariamente. Porque a veces, mi amor, respondí, luchando contra las lágrimas, los adultos olvidan lo que realmente importa. Olvidan que la familia es sobre amor, no sobre dinero. Olvidan que el respeto no se compra, se gana. Y olvidan que las personas mayores merecen dignidad, no lástima. Me puse de pie lentamente, sintiendo como el peso de mis años se convertía no en una carga, sino en una corona de sabiduría ganada a través del sufrimiento y la experiencia. Paola, dije, dirigiéndome a mi hija por última vez, tú sabes en tu corazón que esto está mal. Sabes que el hombre que te crió, que trabajó 60 horas semanales para darte una educación, que te consoló cuando tu primer novio te rompió el corazón, no merece ser tratado como una vergüenza familiar. Ella me miraba ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, como si finalmente estuviera viendo la situación con claridad por primera vez en meses. Papá, murmuró, su voz apenas audible, yo no quería que las cosas llegaran a esto. Pero llegaron, respondí con tristeza, porque elegiste quedarte callada mientras tu esposo me humillaba sistemáticamente, porque decidiste que su aprobación valía más que mi dignidad. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio tenso de la confrontación, sino el silencio pesado del reconocimiento, de la comprensión dolorosa de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse fácilmente. Caminé hacia la puerta, recogiendo mi abrigo del respaldo de la silla donde lo había dejado cuando llegué, lleno de esperanza e ilusión por pasar una nochebuena hermosa con mi familia. Esa esperanza parecía haber sucedido hace años, no hace unas pocas horas. Me voy, anuncié, dirigiéndome a toda la habitación, pero no me voy derrotado. Me voy con mi dignidad intacta, con mi amor propio restaurado, y con la certeza de que hice lo correcto al plantarme contra la injusticia. Matías, espera, dijo Renato súbitamente, su voz sonando diferente, menos arrogante, más humana.
tal vez podamos hablar de esto como adultos civilizados. Me detuve con la mano en la manija de la puerta, girándome para mirarlo una última vez. ¿Ahora quieres hablar como adultos civilizados? ¿Después de meses de tratarme como un ciudadano de segunda clase? ¿Después de humillarme delante de extraños en la mesa donde debería estar celebrando con mis nietas? Las cosas se salieron de control, murmuró, su máscara de superioridad finalmente cayendo completamente. No era mi intención. Si era tu intención, lo interrumpí, mi voz cargada de una tristeza profunda pero también de una claridad absoluta. Cada exclusión, cada comentario condescendiente, cada vez que me hiciste sentir como si fuera una molestia, fue completamente intencional. La única diferencia es que esta vez no funcionó como esperabas. Abrí la puerta, sintiendo como el aire frío de la noche navideña entraba a la habitación, llevándose consigo el calor artificial de las apariencias y las mentiras educadas. Daniela, Laura, dije, girándome una última vez hacia mis nietas, recuerden que su abuelo las ama, y que cuando sean mayores y quieran buscarlo, él estará esperando con los brazos abiertos y el corazón lleno de cuentos por contar. Salí de esa casa caminando erguido, respirando el aire frío de la libertad, sintiendo por primera vez en meses que era completamente yo mismo. Detrás de mí, escuché voces alzándose en discusión, el sonido de sillas moviéndose, el caos que inevitablemente sigue a la revelación de verdades incómodas. 3 meses después, Paola apareció en mi puerta con las niñas, lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios. Había descubierto que Renato había estado mintiéndole, diciéndole que yo no quería verlas, interceptando mis llamadas, manipulando la situación desde ambos lados. La verdad, como siempre, había encontrado su camino hacia la luz. Esa noche, mientras mis nietas dormían en mi casa por primera vez en meses, entendí que a veces es necesario perderse completamente para encontrar el camino de regreso a casa. Y que la dignidad, una vez recuperada, se convierte en el cimiento sobre el cual se construyen todas las relaciones verdaderas. 6 meses después de aquella Nochebuena que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentado en mi jardín una tarde de domingo, viendo cómo Daniela y Laura corrían entre las flores que Elena había plantado años atrás. Sus risas llenaban el aire con una música que había extrañado más de lo que jamás imaginé posible. Era extraño cómo el dolor más profundo puede transformarse en la alegría más pura cuando la verdad finalmente encuentra su lugar en el mundo. Paola estaba sentada a mi lado en el viejo banco de madera que había construido cuando ella era pequeña, el mismo donde solíamos sentarnos a hablar sobre sus sueños y temores. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hace tiempo, perdida en pensamientos que yo podía adivinar pero que no me correspondía juzgar. «Papá», dijo finalmente, rompiendo el silencio cómodo que había crecido entre nosotros, «aún no puedo creer lo ciega que estuve. ¿Cómo pude permitir que Renato me manipulara de esa manera? ¿Cómo pude elegir su aprobación sobre tu amor?» La miré con la misma ternura que había sentido cuando era una niña de 5 años confesándome que había roto accidentalmente el jarrón favorito de su madre. Algunos errores requieren perdón, otros requieren comprensión, y los más difíciles requieren ambos. «Mi amor», respondí, cubriendo su mano con la mía, «todos cometemos errores cuando estamos perdidos en la confusión de nuestras propias inseguridades. Lo importante no es que te hayas equivocado, sino que encontraste el valor para rectificar». Las semanas posteriores a esa confrontación navideña habían sido un torbellino de revelaciones dolorosas. Paola había comenzado a cuestionar muchas cosas que Renato le había dicho, había revisado conversaciones pasadas con nueva perspectiva, y gradualmente había descubierto la red de mentiras y manipulaciones que él había tejido alrededor de nuestra familia. Resultó que Renato había estado interceptando mis llamadas telefónicas, diciéndole a Paola que yo había cancelado visitas que nunca cancelé, e incluso llegó al extremo de decirle que yo había comentado que las niñas ya no me interesaban tanto porque estaba enfocado en mi propia vida. Cada mentira había sido cuidadosamente diseñada para crear distancia sin que pareciera completamente su culpa. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó Paola, las lágrimas comenzando a brotar nuevamente, «es que en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba mal. Sabía que tú nunca harías o dirías las cosas que él me decía que habías hecho. Pero era más fácil creerle que enfrentar la verdad de que mi esposo estaba destruyendo deliberadamente mi relación contigo». Había sido Juana quien finalmente había plantado la semilla de la duda que llevó a Paola a investigar. Mi hermana, con su sabiduría natural y su lengua afilada, había confrontado a Paola 2 semanas después de la Nochebuena, preguntándole directamente si realmente creía que su padre había cambiado tan drásticamente de la noche a la mañana. «Ese muchacho te está mintiendo», le había dicho Juana sin rodeos, «y tú lo sabes. La pregunta es si tienes el coraje de averiguar hasta qué punto».
La investigación de Paola había revelado un patrón sistemático de manipulación que se extendía mucho más allá de mi relación con las niñas. Renato había estado controlando gradualmente todos los aspectos de su vida social, alejándola de viejas amistades, criticando sutilmente a cualquiera que no encajara en su nueva imagen de éxito, y creando una burbuja donde solo existían las personas que él consideraba apropiadas para su estatus social ascendente. El día que encontré los mensajes de voz que habías dejado, me contó Paola, los que él nunca me dio, me senté en el suelo del baño y lloré durante 2 horas. Escuché tu voz preguntando por las niñas, preguntando si estábamos bien, ofreciendo ayuda cuando estaba enferma. Y me di cuenta de que había perdido no solo a mi padre, sino también a mi mejor amigo. El proceso de reconstrucción no había sido fácil. Renato había reaccionado mal cuando Paola lo confrontó con la evidencia de sus mentiras. Primero había negado todo, luego había tratado de minimizar sus acciones, y finalmente había recurrido a las amenazas emocionales, diciéndole que si no podía controlar a su padre, tendría que elegir entre su familia nuclear y su familia extendida. Esa amenaza había sido el error final de Renato. Paola había visto finalmente la verdadera naturaleza del hombre con quien se había casado, alguien que veía las relaciones como juegos de poder, que consideraba el amor como una moneda de intercambio, y que estaba dispuesto a usar hasta sus propias hijas como peones en sus manipulaciones. La separación fue lo más difícil que he tenido que hacer, me confió, pero también lo más liberador. Por primera vez en años, pude respirar sin sentir que tenía que pedir permiso. Daniela y Laura habían sido las verdaderas víctimas de toda esta situación, pero también habían demostrado una resistencia remarkable. Cuando Paola finalmente les explicó, en términos apropiados para su edad, que papá y mamá iban a vivir separados por un tiempo, pero que el abuelo iba a volver a ser parte regular de sus vidas, su alivio había sido palpable. ¿Eso significa que el abuelo puede venir a contarnos cuentos otra vez?, había preguntado Laura con esperanza en sus ojos. Eso significa, había respondido Paola, que el abuelo nunca debería haber dejado de contarles cuentos. Ahora, mientras las veía jugar en el jardín donde su abuela había plantado estas flores con tanto amor, sentí una paz que no había experimentado en años. No era la paz de la victoria, sino la paz de la verdad restaurada, del amor reconocido, de la dignidad recuperada. Ismael tenía razón cuando me dijo que a veces hay que plantarse. La confrontación de esa Nochebuena había sido dolorosa, había roto una familia temporalmente, había creado caos y lágrimas. Pero también había expuesto mentiras que habrían continuado envenenando nuestras relaciones durante años. Papá, dijo Paola, interrumpiendo mis pensamientos, ¿me perdonas? ¿Puedes perdonar a tu hija que permitió que su miedo y su confusión fueran más fuertes que el amor que te tiene? La miré, viendo no a la mujer de 38 años que había cometido errores dolorosos, sino a la niña de 5 años que solía subirse a mis hombros para alcanzar las manzanas más altas del árbol. Mi amor, dije, abrazándola fuerte, el perdón es fácil cuando viene del amor verdadero. Y mi amor por ti nunca, nunca ha estado en duda. Esa tarde, mientras preparábamos la cena juntos como en los viejos tiempos, con las niñas ayudando a poner la mesa y contándome sobre sus aventuras escolares, entendí que algunas batallas valen la pena pelear, no para ganar, sino para preservar lo que realmente importa. La dignidad recuperada se había convertido en el cimiento sobre el cual estábamos reconstruyendo nuestra familia, más fuerte y más auténtica que antes.